A veces, el corazón se rompe en silencio, y en ese silencio, solo queda el eco de un amor que no fue correspondido. Tú que sientes que tu luz se apaga entre las sombras de un rechazo, escucha, no estás solo en esa herida. El estoicismo nos enseña que no es solo resistencia ante el dolor, sino la clave para renacer desde las cenizas de la desilusión. No permitas que tu amor, tan valioso, se diluya en manos que no lo ven, que no lo aprecian. Porque tú, en tu esencia, eres un tesoro que merece ser amado con dignidad, no gastado en quien no sabe valorarlo. Hoy, te invito a entender que tu verdadero poder reside en aceptar lo que no puedes cambiar y en cultivar la fortaleza interna que te impulsa a seguir adelante, aun cuando parezca que todo está en contra. Porque solo desde esa aceptación, desde ese silencio firme, podrás redescubrir tu valor y transformar el dolor en una fuente de luz imparable. Tu amor tiene un valor infinito, pero solo si tú reconoces tu propia dignidad. No permitas que la ausencia, el rechazo o la indiferencia de alguien más te hagan dudar de tu valía. La dignidad no es algo que otros te conceden, es un escudo que tú mismo forjas en el fuego de tu carácter. Quien no ve tu valor, no merece que tú te olvides de él. Porque tu amor, si no es correspondido, no se degrada. Se revela como una prueba de tu fuerza interna, de tu capacidad para dar sin esperar nada a cambio. Recuerda, no eres un recipiente vacío que necesita ser llenado por otros para sentirse completo. Eres una fuente de valor que no puede ser drenada por las manos de quien no sabe apreciar. La verdadera fortaleza reside en aceptar que no todos verán tu luz, y eso no disminuye su intensidad. La dignidad se mantiene intacta cuando comprendes que tu amor no es una moneda de cambio, sino una expresión de tu esencia. No te rebajes, no te desgastes buscando la aprobación ajena. La auténtica nobleza consiste en amarse a uno mismo con la misma intensidad con la que amas a los demás, sin depender de su reconocimiento. Tú tienes el poder de definir tu valor, de sostenerte en medio de la tormenta, de mantener la cabeza en alto cuando el mundo intenta hacerte sentir pequeño. Porque en esa firmeza, en ese silencio que dice yo sé quién soy, radica la mayor fuerza. La fuerza que no necesita validación externa, porque sabe que su raíz está en la dignidad inquebrantable de quien se respeta a sí mismo. Tu amor, entonces, no es solo un acto de entrega, sino un acto de reconocimiento de tu propia valía. Y en ese acto, en esa decisión de honrarte a ti mismo, estás construyendo un escudo que ninguna indiferencia podrá romper. Hay momentos en la vida en los que la realidad nos golpea con una dureza que parece insoportable. La pérdida, el rechazo, la despedida que no quisimos aceptar. Y en ese instante, el corazón clama por aferrarse, por mantener lo que ya no puede ser nuestro. Pero el estoicismo nos enseña que hay una fuerza más grande que el dolor, la sabiduría de soltar. No porque ignoremos la herida, sino porque comprendemos que aferrarse solo prolonga el sufrimiento. Aceptar lo irreparable no significa rendirse. Significa reconocer la naturaleza de las cosas y entender que algunas heridas solo sanan con el tiempo y con la decisión consciente de liberar lo que ya no puede ser nuestro. La verdadera fortaleza no reside en luchar contra la marea, sino en aprender a navegarla. En dejar ir con dignidad, sin rabia y sin desesperación. Porque quien se aferra a lo que no puede cambiar, se convierte en prisionero de su propio sufrimiento. Piensa en esto, el universo no conspira contra ti, simplemente sigue su curso. Tú solo puedes controlar tu respuesta. La diferencia entre el que sufre y el que se fortalece radica en la voluntad de abandonar lo que solo alimenta su dolor. La sabiduría está en entender que el apego no es amor, sino una cadena que nos ata al pasado y nos impide avanzar. No te aferres a lo que ya no puedes sostener. La vida está en constante cambio, y solo aquellos que aprenden a soltar encuentran la paz que tanto buscan. La libertad no es tener todo, sino ser dueño de tu capacidad para dejar ir. En esa entrega, en ese acto de valentía, descubres que dentro de ti hay un poder que trasciende el dolor. Porque aceptar lo irreparable es, en realidad, una puerta abierta hacia la verdadera libertad. El dolor, en su máxima expresión, es un llamado a la fortaleza. Es una prueba que revela quién realmente somos cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Pero aquí está la verdad más poderosa, tú no eres tus heridas. Tú no eres el sufrimiento que te invade. Eres, en realidad,
la decisión que tomas frente a esa tormenta. El autocontrol no es solo una virtud, es la herramienta más poderosa que posees para transformar el dolor en una fuente de fuerza indestructible. Cuando el corazón se siente quebrado, la respuesta más sabia no es ceder a la emoción, sino dominarla. No permitir que el tormento dicte tus acciones. Porque en ese dominio reside tu verdadera libertad. La mente, cuando está en calma, se convierte en un arma imparable. Cuando aprendes a gobernar tus pensamientos, a no dejarte arrastrar por la ira, la tristeza o la desesperanza, descubres que el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en tu maestro. Recuerda, el estoico no niega el dolor, lo acepta. Lo observa con serenidad y decide qué hacer con él. La diferencia entre el que se hunde y el que se levanta radica en esa capacidad de autocontrol. Es la voluntad de convertir la angustia en un combustible para crecer, no en una cadena que te atrapa. La verdadera fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en usarlo como un catalizador para fortalecer tu carácter. Cada vez que resistes la tentación de ceder ante la desesperación, estás forjando un escudo interno que nadie más puede derribar. La disciplina, esa que construyes día a día, es la que te hace invencible ante las adversidades. Porque en el control de ti mismo, en esa decisión consciente de mantenerte firme, resides tu mayor poder. La fortaleza no está en evitar el dolor, sino en dominarlo, en convertir cada herida en una lección que te impulse hacia adelante. En un mundo donde el ruido es constante y las voces ajenas resuenan en nuestras mentes, aprender a guardar silencio se convierte en un acto de verdadera fortaleza. No es silencio por debilidad, sino por sabiduría. La virtud del silencio es la capacidad de escuchar con atención, de comprender sin necesidad de ser escuchado. Es entender que tu valor no se mide por las palabras que dices, sino por la paz interior que cultivas en tu interior. Escuchar sin depender de la aprobación ajena es un acto de libertad absoluta. Cuando buscas la validación externa, te entregas a un poder que no te pertenece. Pero cuando aprendes a escuchar con atención, a ser silencioso en medio del caos, te conviertes en dueño de tu propia voz. La verdadera fortaleza radica en no necesidad de ser entendido por todos, sino en entenderte a ti mismo en medio del silencio. El estoico sabe que la opinión de los demás es solo un eco de sus propias inseguridades. No te aferres a las palabras vacías ni a los juicios que te lanzan sin fundamento. Porque en ese silencio, en esa calma que no busca la aprobación, resides tu mayor poder. Cuando aprendes a escuchar con el corazón y a hablar solo cuando es necesario, te liberas de las cadenas del ego y las expectativas. El silencio es una fortaleza que desafía al mundo a entenderte sin palabras. Es un acto de dignidad, un acto de amor propio. La verdadera autoridad no está en imponer tus ideas, sino en mantener la paz en tu interior y en confiar en que, en ese silencio, se revela tu auténtico yo. Porque quien domina el arte del silencio, domina también la capacidad de ser auténtico, de ser profundo y de ser firme, sin necesidad de validar su existencia con las voces del exterior. El verdadero renacimiento no proviene de la aceptación de las circunstancias externas, sino del profundo conocimiento de uno mismo. Es en el interior donde se forja la verdadera fortaleza, donde se cultiva la autosuficiencia y el amor propio. No busques en el mundo la validación que solo puede nacer en tu interior. Porque solo cuando aprendes a ser tu propia fuente, cuando te conviertes en tu refugio, puedes experimentar una libertad que nada ni nadie podrá arrebatarte. La autosuficiencia no es un acto de arrogancia, sino de sabiduría. Es reconocer que, aunque el mundo sea impredecible y las personas puedan fallar, tú tienes el poder de sostenerte con tu propia voluntad. Es entender que la felicidad y la paz no dependen de lo que te rodea, sino de lo que llevas en tu corazón. Tú eres el único responsable de tu bienestar, de tu paz y de tu amor. Nadie más puede llenarte, solo tú puedes hacerlo, con la fuerza que nace del autoconocimiento y la aceptación plena de tu ser. El amor propio es la raíz de toda virtud verdadera. No es egoísmo, sino la comprensión profunda de que mereces respeto, cuidado y compasión. Cuando te amas a ti mismo, dejas de buscar en otros lo que solo tú puedes darte. Eres la fuente, el oasis inagotable en medio del desierto. La dignidad que nace del amor propio te sostiene en los momentos más difíciles, te da la valentía para seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse.
No hay mayor poder que aquel que surge cuando te reconoces en tu totalidad, con todas tus heridas y fortalezas. Porque en ese acto de aceptación, en ese proceso de cultivarte desde dentro, descubres que no necesitas nada externo para ser completo. La autosuficiencia no es aislamiento, sino la libertad de ser auténtico, de estar en paz contigo mismo. Es en ese silencio interno donde se encuentra la semilla de un renacimiento que nadie podrá destruir, porque nace de tu voluntad, de tu decisión de florecer desde lo más profundo de tu ser. Recuerda siempre que tu amor, tu energía y tu tiempo son tesoros que solo tú puedes decidir cómo invertir. No entregues lo más valioso de ti en manos que no saben apreciarlo, porque eso es renunciar a tu propia dignidad. En lugar de buscar validación en el exterior, vuelve siempre a tu interior. Allí reside la fuente inagotable de tu poder, la raíz de tu verdadera fortaleza. Enfócate en cultivar tu autocontrol, en fortalecer tu amor propio y en aceptar lo que no puedes cambiar. Solo así podrás transformar el dolor en una lección y el rechazo en un escalón hacia tu verdadera libertad. La vida te desafía, pero tú tienes en tus manos la capacidad de responder con firmeza, con dignidad y con un corazón que sabe su valor. El verdadero poder está en ti y en tu decisión de no malgastar tu amor en quien no lo ve, porque tú eres suficiente.